Bien, en la segunda emisión de Noticias Carrusel, pues vamos a dar espacio a una entrevista. Está ya con nosotros Daniel Illingworth. Daniel Illingworth es pionero de programación neurolingüística, conocido como PNL, y también es director del cambio positivo de la escuela PNL. Buenas tardes, Daniel. Rodolfo Enríquez te saluda. Rodolfo, mucho gusto estar aquí. Mucho gusto de conocerte, y también veo que vienes armado con un buen material. A propósito de este tema ya que eres director de cambio positivo de esta escuela PNL, una primera pregunta obvia que te puedo hacer es, bueno, ¿qué es un PNL? Yo tengo una idea. Si me dicen neuro, estoy hablando del cerebro. Si me dicen lingüístico, estoy hablando de lengua, de comunicación. De programación, pues, ¿qué es lo que se está programando? Para que tú nos expliques un poco, para conocer en detalle qué es un PNL. Se escucha bastante, pero muchas veces se desconoce. Correcto. La programación neurolingüística, básicamente, continuando con lo que tú estabas mencionando, lo que programamos a través de las palabras es nuestra mente, nuestro cerebro. Nosotros somos lo que somos porque hemos tenido las experiencias que hemos tenido. Y esas experiencias las hemos visto de determinada manera, y esa manera ha sido la manera en que hemos aprendido a verlas. A través de experiencias anteriores, de lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Y ese es un aprendizaje inconsciente. Inconsciente. O sea, nadie nos dice, mira, esto de aquí, cuando te pasa, así, tienes que reaccionar de esta manera. Y como es inconsciente, no sabemos que es un aprendizaje y pensamos que las cosas son así. Que si determinada cosa pasa, yo tengo que sentirme mal o tengo que ponerme de mal humor. Pero en realidad la cosa es diferente. Resulta que hemos aprendido a sentirnos mal o aprendido a sentirnos de mal humor. Y cuando tomamos conciencia de que ha sido un aprendizaje inconsciente, podemos hacer cambios. Podemos empezar a ver las cosas de diferente manera y, por lo tanto, a decidir cómo sentirnos ante las situaciones que se nos presentan. Daniel, ¿qué te llevó a esta implementación del PNL? Me imagino que tú no lo has inventado aquí en el país, sino que esto viene de afuera, pero sí tiene que haber habido algo que te llevó o que te motivó a implementar esto. Porque Correcto. estoy seguro que algo pasó en tu vida que te llevó a esos hechos. Si tú nos puedes explicar, Así por favor. Es. Te cuento la anécdota que, entre paréntesis, es el tema de mi primer libro, Padre Flexible, Familia Feliz. Cuando mi hijo tenía alrededor de 15 años, ya tiene 25, mi relación con él era imposible. No había forma de que nos comunicáramos, todo era peleas, gritos, amenazas, discusiones. Y tan mal estaba la relación que terminamos yendo donde una psicóloga. Del 100% de mal que estaba mi relación con mi hijo, antes de ir donde la psicóloga, a los 6 meses había mejorado. Yo te diría estaba al 85% de mal. O sea, seguía mal, pero en algo había mejorado. Y por esa época, las casualidades de la vida, estaba paseando por el mall, me metí a la librería y me topé con un libro que decía Introducción a la Programación Neurolingüística. Yo en esa época trabajaba con computadoras, entonces la palabra programación me llamó la atención. Neuro, estaba con psicóloga, y lingüística, bueno, todo el mundo habla, así que compré el libro. Se lo comenté a la psicóloga, me dijo, lee lo que es bueno. Lo empecé a leer y de cuenta que se me abrieron los ojos. Estamos hablando de 10 años atrás. Hace, sí, aproximadamente 10 años. Yo dije, chuta, esto es. Me leí el libro en 3 días, esas casualidades, entre comillas, de la vida. Casi que al día siguiente me llegó un aviso por correo electrónico de un introductorio de la programación neurolingüística. Dije, la teoría ya la tengo que ver la práctica. Fui, me encantó, inmediatamente empecé a estudiar esto. Y al mes, del 85% de mal que estaba la relación con mi hijo, había bajado al 15%. Porque el cambio fue radical y el cambio fue en mí. Yo me di cuenta con lo que empecé a estudiar que yo estaba viendo las cosas de determinada manera y esa forma en la que yo había aprendido a ver las cosas me estaba causando conflictos. ¿Un ejemplo? El título del libro, Padre Flexible, Familia Feliz. También tengo la anécdota de que... Ese es un problema que hoy tenemos, ¿no? Yo lo noto bastante en los padres de ahora. Yo soy padre también de 3 hijos, tengo 51 años. Y me toca lidiar a diario con un hijo de 19, una chica de 16 y un niño de 11, si le pueden llamar niño todavía. Y veo los comportamientos de los 3 hijos tan distintos, ¿no? Así es. Son hijos míos, la misma madre,
el mismo padre, viven en un mismo ambiente, pero el comportamiento es tan dispar. Cada ser humano es un mundo diferente. Es un mundo, ¿verdad? Así es. Y bien lo que tú dices, ¿no? En todo caso, ¿esto tiene que ver algo con la psicología o no? Partió de la psicología. ¿Ya? Richard Bandler y John Grinder, que son los co-creadores de la programación neurolingüística, empezaron estudiando a grandes psicoterapeutas de la época, alrededor de los años 70, y descubrieron que tenían una estructura de comunicación en común. Y esa estructura de comunicación fue el principio de la PNL. O sea, partió de la psicología, pero fue mucho más allá. Estamos hablando de una experiencia de hace 40 años, o sea, Correcto. algo nuevo. Sí, relativamente nuevo, si hablamos en cuestiones de ciencia. Y ha crecido muy rápidamente. Su campo de influencia es tremendamente amplio en lo que es negocios, ventas, relaciones interpersonales, deportes, por su efectividad. ¿Y esta experiencia personal, Daniel, te llevó a la formación de esta escuela? Correcto. Empecé a estudiar programación neurolingüística, hice todas las certificaciones que se podían hacer aquí en el Ecuador. Me fui a Estados Unidos, me entrené con el Dr. Bandler. Fui el primer ecuatoriano certificado como NLP Coaching Trainer. Es una acreditación especial, digamos. Correcto, para poder certificar a personas como coaches en programación neurolingüística. ¿En qué consiste esta escuela aquí? ¿En dónde funciona y en qué consiste? Bueno, yo estoy en el Trade Building, aquí cerquita de ustedes, y básicamente hacemos tres cosas a grandes rasgos, empezando de menos a más, digamos. Coaching. Hacemos sesiones de coaching con personas que lo necesiten, quieran resolver un poco o desentrañar asuntos de su vida. ¿Hay una edad de partida o esto es abierto? Es abierto. Yo he tenido personas de 7, 8 años. Y he tenido personas, correcto, y he tenido personas, he atendido personas de 60, 70. ¿Quiénes son los que más frecuentan este tipo de escuelas? Hay de todo. Como sesiones de coaching, como te digo, hay de todo. Hay muchas parejas que vienen a buscar ayuda. En cuanto a la segunda etapa, digámoslo así, son los talleres que dictamos, tanto in company como abiertos, de crecimiento personal en términos generales. Y la tercera etapa son las certificaciones. Dictamos certificaciones internacionales avaladas por el Dr. Richard Bandler, de Practitioner, de Master Practitioner y de NLP Coach. Casualmente en octubre empezamos una nueva certificación de Practitioner. Sí, a ese tema ahí iba a ir, pero me ha llamado la atención primero el tema de los PNL. Yo poco antes de la entrevista me enteré de lo que era un PNL, te soy muy sincero. Lo había escuchado, pero no lo había profundizado. Y ahora que Greg entró, pues me presenta 3 libros y me llamó la atención. O sea, por eso te dije, de entrada vienes armado, vienes preparado, ¿no? Así es. O sea que ya estamos hablando de que has podido amalgamar y capacitarte de tal forma que puedas no solamente tener un conocimiento interno, sino que darlo a conocer a través de un medio como es un libro, el cual te permitió conocer estos PNL, porque a través de un libro Correcto, lo conociste. Así es. Estoy propagando de la misma manera. Por ejemplo, aquí en Guayaquil ahora estamos en una feria internacional de libros, vaya la publicidad gratuita. Cuán importante es leer, ¿no? Y saber ubicar Así también es. la lectura, y a veces hay necesidades como esta que tú estás citando. Y ahora sí, a propósito de esto, pues tú estás hablando de un anuncio del inicio de certificaciones internacionales. ¿En qué consiste esto? Bueno, la certificación internacional es el estudio de la PNL en sí. ¿Ya? Hay mucha gente que confunde el resultado de la PNL con la PNL. El resultado de la PNL son técnicas. Técnicas para comunicarnos mejor, para vender mejor, para llevarnos mejor con nuestra pareja, para reconocer lo que la gente nos dice sin hablar. Y la PNL son las herramientas que necesitamos para generar y manejar mejor esas técnicas. Entonces, a través del programa de Practitioner específicamente, son 5 meses, un fin de semana por mes, donde vamos viendo todo eso a lo que nos conviene prestarle atención para saber qué es lo que, de nuevo, nos conviene a nosotros cambiar en nosotros mismos, para de esa manera generar cambios en las personas que nos rodean. Basado en uno de los títulos de tu libro, dice, programe su mente para triunfar. ¿Se puede programar la mente para triunfar? Así es. ¿Estamos capacitados como una maquinita para hacer eso? Discúlpame el término. Sí, la palabra maquinita salta un poco. Yo me acuerdo en un taller una vez estaba hablando de
cómo nosotros podemos manejar nuestras emociones. Y manejando nuestras emociones, decidir cómo sentirnos en cualquier momento. Y uno de los participantes del taller me dijo, pero eso no nos haría robots. Y yo le dije, bueno, robots somos ahorita, que estamos trabajando en base a la programación que tenemos y no vemos que tenemos alternativas. El programar nuestra mente para triunfar es saber enfocarnos, saber qué es lo que nos conviene hacer para llegar a donde queremos llegar. Teniendo eso claro, porque hay muchas personas que se definen una meta, es más, en muchos casos creen que se están definiendo una meta y ya empezaron mal, porque no se están definiendo una meta, sino que están haciendo una declaración. ¿Y cuál es la diferencia? Muy, muy sencilla y rápidamente. Alguien puede decir, yo quiero un carro nuevo, y cree que su meta es el carro nuevo, pero no es así, porque al decir que lo quiere, no le está dando ninguna orden al cerebro. Tiene que trabajar para aquello. Así es. Una cosa, exactamente, una cosa es decir, yo quiero un carro nuevo, y otra cosa es decir, yo voy a empezar a ahorrar para comprarme un carro nuevo. PNL, ¿no? Eso es parte de lo que podemos aprender con programación neurolingüística, ¿no? Correcto. Saber de qué manera comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Bien, te queremos agradecer, Daniel, por cuestión de el tiempo siempre es corto. En la mañana, para nuestro noticiario en la mañana. Antes de que nos vayamos, tengo también un canal de YouTube, donde tengo píldoras de 2-3 minutos en promedio, hablando de infinidad de temas. Quien quiera visitarlo es Daniel Illingworth PNL, o pueden hacer la búsqueda en Google, píldoras PNL. Bien, hemos conversado con Daniel Illingworth, él es pionero de programación neurolingüística PNL, director de cambio político de la escuela Evoluciones, quien ha compartido con nosotros algunos temas que no lo conocíamos mucho, que es un PNL, y también sobre el anuncio que ha hecho sobre el inicio de certificaciones internacionales, con el anhelo, con la esperanza de poder contar muy pronto en una entrevista con un poco más de tiempo en la mañana, sobre todo que tenemos un poco más de espacio, porque creo que estos son temas interesantes y la ciudadanía necesita este tipo de información y de formación, porque necesitamos tener una actitud y un cambio positivo. Somos una potencia, humanamente hablando, y a veces no lo sabemos. Y en muchos casos somos nuestro propio peor enemigo. Así es. Muchas gracias, Dani. Te deseamos éxito en tu actividad, en tu gestión. Muchas gracias. Y nos vamos a una pausa o seguimos.